Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias, doctora Juan. También me sumo a el agradecimiento a CETIPHARMA, a la Academia, a la Comisión de Bioética por la oportunidad y el agradecimiento puntual al doctor Juan Millán por estar aquí y por la labor que han hecho en armar este muy interesante y oportuno seminario sobre el tema de medicamentos, uso apropiado y responsabilidad compartida. Lo que voy a hacer es una serie de reflexiones sobre el tema, asociado mucho a el preámbulo que mencionó la doctora Juan, del documento que se ha venido trabajando y socializando a través de la Fundación Nacional de la Salud sobre la política farmacéutica. Y en particular quiero profundizar un poco sobre el tema de retos y desafíos, el por qué si tenemos tan claro el problema, no tenemos tan claras las acciones y las soluciones, y me atrevería a pensar o adelantar que los avances radican en que no tenemos las suficientes definiciones de qué sigue. Y las definiciones tornan en alrededor de las tres preguntas tradicionales. Uso apropiado requiere entender qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y la responsabilidad compartida de quiénes. Esas son las preguntas más importantes y en los breves minutos que tengo quisiera abordar esa lógica. Les presento en esta lámina la idea principal del documento que se menciona por la doctora Juan sobre la política farmacéutica. La política farmacéutica converge alrededor de un objetivo último que es mejorar la salud. Puede haber otros objetivos últimos, pero en particular este documento trata la política farmacéutica y las acciones para mejorar la salud de la población. Y se divide en tres ámbitos. Un ámbito de mejorar la política farmacéutica para la seguridad del paciente, para mejorar la salud. Un segundo ámbito es la política farmacéutica para el acceso efectivo de medicinas para mejorar la salud. Y la tercera es la política farmacéutica, mucho propiedad industrial, para mejorar la innovación, para mejorar la salud de los mexicanos. Ahora, cuando uno entra al tema de uso apropiado, y creo que la terminología es afortunada porque deja espacios de interpretación. Uso apropiado abarca los tres ámbitos. Es decir, podríamos pensar en uso apropiado para mejorar la salud en el ámbito de la seguridad del paciente, y creo que hemos visto en el transcurso del día de hoy muchos ejemplos cómo uso apropiado quiere decir seguridad y protección del paciente o efectividad clínica. Pero también podemos pensar en uso apropiado desde el punto de vista de acceso, y aquí la connotación es un poco distinta. Uso apropiado querría decir maximizar ganancias de salud sujetos a una restricción presupuestal, familiar o institucional, como es el caso del IMSS, en el caso de acceso. Y después tenemos también la dimensión de uso apropiado en la parte de innovación. Y en este caso, la connotación también se vio en la sesión anterior, ya tiene un aspecto más de ética o bioética. Es uso apropiado, pruebas clínicas, mejorar la salud. Entonces, en ese sentido, es importante entrar en las definiciones de qué es lo que se busca en uso apropiado para efectos de política farmacéutica. Ahora bien, quisiera desdoblar un poco cada uno de estos ámbitos y hablar sobre las políticas que podrían llevarnos a uso apropiado, y después voy a hablar de las responsabilidades. En el caso de seguridad del paciente, hay que distinguir muy importante entre la seguridad o la eficacia clínica asociada al uso adecuado del producto y el uso adecuado del proceso. El producto es la medicina, el proceso es la medicación. Y en la parte del medicamento, principalmente la acción radica en los registros de casos adversos en la farmacovigilancia, pero la parte más interesante no es sobre el producto, no es el uso adecuado en la parte de la regulación del producto seguro y eficaz, sino el proceso de medicación. Y el proceso de medicación a su vez se desdobla en tres fases: prescripción, dispensación y administración del medicamento. Y déjeme hablar un poquito más de los detalles que nos preocupan en uso adecuado o apropiado
en cada una de las fases. Prescripción quizás la más conocida, y aquí la decisión de cuál es el medicamento correcto en el momento correcto, y muchas de las políticas están asociadas a la información que se tiene que dar entre el paciente y el médico. En el caso de dispensación, ya no estamos hablando de la prescripción, sino posibles fallas o errores en el proceso de interacción entre el paciente y el minorista, por lo regular la farmacia, que entrega o llena una prescripción. Y en la parte de administración tenemos uso adecuado en dos ámbitos, el ambulatorio y el intrahospitalario. Está el uso adecuado de una medicina en piso y el uso adecuado de una medicina en el ámbito ambulatorio. Y ahí también tenemos políticas muy específicas. Uso adecuado en la administración de una medicina en piso tiene ciertos aspectos de control muy distintos a los aspectos de autoprescripción, automedicación o adherencia terapéutica, que están más asociadas al uso apropiado en el ámbito ambulatorio. En este caso tenemos un tema muy importante que no se ha mencionado, que es los conflictos de interés en el uso adecuado cuando se borra el proceso de prescripción y el proceso de dispensación. Si tenemos que decidir qué es uso adecuado o no uso adecuado cuando tenemos casos de médicos que dispensan o de farmacias que prescriben. Y tenemos un grave problema donde no hemos tenido una definición clara de política sobre este ámbito. Ahora déjenme pasar al otro caso, que es acceso. ¿Cuál es el papel, sobre todo del gremio médico, en el uso apropiado, en la vertiente o en el ámbito de acceso efectivo? Y aquí por lo menos tenemos dos casos de trabajo. El primero se menciona el panel 1 de esta mañana, que es la relación saludable entre el gremio y la industria. En el caso de la perspectiva de la industria, la CETIFARM ha hecho un trabajo ejemplar en pronunciarse en un código de ética desde la visión de la industria con el gremio. Lo que no tenemos es el pronunciamiento del gremio sobre la relación saludable con la industria. La mayoría de las organizaciones análogas a la academia han tenido un pronunciamiento, sobre todo las europeas y algunos otros países pertenecientes al ámbito más desarrollado. En el caso de México no tenemos un pronunciamiento claro, perspectiva del gremio, de cuál es la relación ética que se debe manejar con la industria. Y el segundo tema muy importante de acceso en uso apropiado es cuadros básicos. Es un tema que quizás se ha soslayado, pero lo que no tenemos claro es qué es y qué no es un cuadro básico, y sobre todo el componente clínico en la decisión de inclusión de un medicamento a un cuadro básico, sectorial o institucional. Esa es la parte que está faltando en el tema de uso apropiado en cuadros básicos para el acceso. Y por último, en la vertiente de innovación, un aspecto un poco distinto de a qué nos referimos con uso apropiado, y tenemos la parte de pruebas clínicas y uso apropiado, como mencionaba, genera una connotación más de bioética y ética entre los pacientes y los investigadores. Ahora, la parte que creo que es muy interesante, y como siempre, si no hay definiciones de responsabilidades y responsables, nadie es responsable. Entonces, como parte del título de la ponencia, pensé que era interesante entender qué quiere decir responsabilidad compartida en cada ámbito: seguridad, acceso, innovación, y sobre todo en cada una de las acciones dentro de cada ámbito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los protagonistas de la política alrededor de un sector. En la política convergen muchos puntos de vista con intereses alineados o encontrados, y por ejemplo tenemos obviamente a la industria, tenemos a los distribuidores, que son los mayoristas y las farmacias, tenemos a las instituciones públicas, a las instituciones privadas aseguradoras, por supuesto los médicos, los pacientes y los reguladores. Todos estos son los responsables y cada uno tiene su ámbito de acción. El ejercicio interesante es tratar de entender qué acción le toca a qué responsables y en qué tipo de resultados. Les voy a dar un ejemplo.
el reporte o la promoción de reportes de efectos adversos es una responsabilidad compartida entre los médicos, la farmacovigilancia, la reguladora y la industria. Entonces hay que ver exactamente cómo se reparten esas responsabilidades para poder tener una política efectiva en esta materia. Otro ejemplo, buenas prácticas de prescripción. Es una relación clara entre el gremio médico y los pacientes. Tenemos el tema de buenas prácticas de dispensación, lo que mencionaba. Vamos a tener farmacias que dispensan o médicos que farmacias que prescriben o médicos que dispensan. Es una relación compartida de responsabilidades claras entre la distribución y el gremio médico. Y otro ejemplo dentro del ámbito de seguridad del paciente es la evaluación y monitoreo de errores de administración. Problema gravísimo en México, la actividad iatrogénica asociada a los errores médicos en el ámbito ambulatorio y en el hospitalario es claramente una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas aseguradoras, el IMSS entre ellas, y los médicos. Pasemos al siguiente caso, el caso de acceso. ¿Qué quiere decir uso apropiado en acceso y quiénes son los responsables? Mencionábamos el tema del código de ética. El código de ética de sus dos perspectivas, el código de ética entre el gremio y la industria desde la perspectiva de la industria y el código de ética entre la industria y el gremio desde la perspectiva del gremio. Claramente una responsabilidad compartida entre la industria y los médicos, y aquí también un ámbito de competencia y una necesidad muy urgente de trabajar las definiciones a través de estas cúpulas como son las academias. Tenemos también el tema de inclusión de cuadros básicos, la decisión de uso apropiado asociado a la decisión institucional de qué se incluye y qué no se incluye, qué se compra, qué no se compra y en qué condiciones se prescribe a los pacientes. Claramente una decisión compartida entre las instituciones públicas de salud que definen los cuadros básicos y la decisión clínica de qué es y qué no es efectivo en términos de impacto terapéutico. Y por último, innovación. El tema del fortalecimiento, y aquí quizás la agenda más importante de uso apropiado en el ámbito de investigación, pruebas clínicas, es el fortalecimiento del marco normativo en la participación de los médicos en la investigación clínica, y esta es claramente también una decisión institucional de los grandes aseguradores y por ende los principales responsables de asegurar y tratar a los pacientes, el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones de seguridad social, y un pronunciamiento también de qué es y qué no es aspectos de ética y bioética desde el punto de vista del gremio médico. Entonces voy a sintetizar las conclusiones. La conclusión es retos y desafíos muy necesarios en un ámbito tan complicado como es el uso inapropiado de medicinas en este país. Es un doble desafío porque en este país son pocos los medicamentos que se ofrecen y se ofrecen de una forma muy ineficiente. En ese caso necesitamos puntualizar por lo menos qué quiere decir uso apropiado en cada uno de los aspectos de la política, cómo se va a lograr cada uno de esos aspectos de política en decisiones muy puntuales y acciones, y quizás lo más importante es a quién le toca promover, ejecutar y darle seguimiento a esas políticas para lograr el uso adecuado. Dejo con ustedes entonces las reflexiones y muchas gracias por su atención.